Muy buenos días, Iglesia Nueva Jerusalén. Espero que en este precioso día el Señor los esté acompañando con su grande y poderosa bendición, ¿sí? Quiero invitarlos en esta preciosa mañana a que vayamos y reflexionamos en la palabra del Señor en el libro de Oseas. Vaya conmigo, por favor, a la palabra y leamos allí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos con toda la autoridad del Padre y bajo la unción de su Santo Espíritu. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerán a espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo estaba adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Haseboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Qué te parece si oramos al Señor para que el Señor nos ministre sabiduría y entendimiento para poder que esta palabra quede encallada en nuestros corazones? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Señor, porque somos benditos cuando la escuchamos, Señor, y la colocamos en práctica. En tus manos colocamos este tiempo, este espacio, y pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados. Hoy quiero decirles que este texto bíblico que acabamos de leer va muy ligado a lo que hace unos días atrás se hizo como iglesia, donde se hacía una pregunta, que cuál era la mejor invitación que te habían hecho y las consecuencias de esa invitación. En fin, hoy quiero decirte que esa invitación iba llena de amor por parte de Dios, ¿sí? Manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tú y yo un día fuimos atraídos por su amor, ¿sí? Atraídos por su amor. Y este texto, este sermón lo he titulado Su amor nos atrajo, ¿sí? Su amor nos atrajo. Esa invitación, recuerda tú que escuchaste esta invitación que hicimos la otra semana como tal, ¿sí? Y quiero que vayamos allá al texto, y hay en el versículo 4 del capítulo 11 de Oseas, dice lo siguiente, y esto es clave para tu entendimiento, para nuestro entendimiento. Dice la palabra: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Qué hermoso texto. Cuando usted y yo pronunciamos, o el simple hecho de pronunciar Oseas, hace pensar, o debería hacernos pensar a ti y a mí, en salvación. ¿Por qué digo esto? Porque el significado mismo del nombre Oseas señala ese concepto, ¿sí? Redención. Oseas significa redención. Y de igual modo, el poderoso sermón que nos predica Oseas
con el testimonio de su vida matrimonial. Cuando tú vas y lees el contexto de lo que sucedió con Oseas, es un gran testimonio, un poderoso sermón para glorificar al Señor y para hacer un llamado a ti y a mí en esta preciosa mañana. Y nos dice a viva voz que pese a tu condición, pese a mi condición, ¿sí? Y de ser unos tercos pecadores, el Señor está empeñado por amor a perdonarte a ti, a redimirte a ti que no te has entregado a Cristo, ¿sí? Y llevarnos a un mayor grado de entrega y servicio práctico para con Él y para su causa. Tú, cuando aceptas a Cristo, cuando entiendes este mensaje, te unes a ese gran ejército de Dios y a la causa del Señor. Entonces, el propósito de esta mañana, es analizar sobre la razón de Dios al decidir salvarte a ti, al decidir salvarme a mí. Y al comprender tú y yo, nosotros vamos a resolver correctamente a ser agradecidos. A ser agradecidos con ese llamado, con esa invitación que el Señor nos ha hecho y que hoy tú estás allí atento a escuchar y a fortalecer. Y permítame ilustrar, en una tarde, X pastor estaba, era una tarde gris, una tarde de lluvia, ¿sí? Y estaba ocupado investigando y reflexionando sobre algunos textos bíblicos. Y en esa, podríamos decirlo, de la calidez de la oficina pastoral, entonces sonó el teléfono. Entonces este pastor dejó la reflexión a un lado, ¿sí? Y contestó. Empezaron a interactuar con las personas, con la persona que llamaba como tal. Y entonces le respondieron del otro lado y le dijeron, quisiera que me diera un tiempo, pastor, necesito hablar con usted. Necesito que usted me escuche. Y se escuchaba una voz melancólica, una voz triste. Y entonces el pastor le dijo, sí, ven, tengo tiempo, ven, acércate y nos sentamos aquí y conversamos. Al tiempo llegó este señor al cual no se le conocía el nombre como tal, y sin poder ocultar la tristeza de su rostro, se sentó y empezaron a interactuar y le empezó a decir este hombre al pastor, le dijo, tengo un problema. Mire, pastor, mi esposa me abandonó. Se marchó con otro. Pero él decía algo interesante. Pero yo la amo y yo he decidido volver con ella a pesar de que me dejó por otro. Yo la perdonaría, le expresó al pastor. Y la pregunta que se dio en ese momento, ¿qué hice en relación a este conflicto ella? Y ella dice este hombre que ella le contestó que ella iba a pensarlo. Y él estaba esperando triste la respuesta de ello. Porque ella le dijo que ella estaba muy confundida y que lo iba a pensar, que lo iba a meditar, ¿sí? Y el relato de amor, de traición y perdón es muy parecido al que nosotros leemos en el libro de Oseas. En la narrativa de lo que nos habla, de lo que nos dice, lo que nos informa el profeta Oseas. Dios, con base a este asunto, ¿sí? Y grandioso amor con que Él nos ha amado, con que Dios te ha amado a ti. Él ha decidido perdonarte, Él ha decidido perdonarnos y aparte de eso salvarnos. Por eso Juan 3:16 y Efesios capítulo 1:5 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, eso dice la palabra. En amor, sí, dice 1:5, habiéndonos predestinado. Dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escúchame bien, aquí está solamente el Señor actuando en favor de ti, en favor de mí, en favor de una humanidad que es terca y pecadora. Y te pido por favor que hagas un contraste con tu vida, ¿sí? Que interactúes en lo que estamos viendo en esta mañana y esperes que el Señor te hable a tu corazón, porque Él lo está haciendo. De eso estoy completamente seguro.
Ahora, ¿con qué dice Dios que nos atraerá hacia Él? ¿Y para qué nos atrae hacia Él? Mire algo importante, que por allá en el año 775 y 715 antes de Cristo, era una época de los reyes Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Momentos en que la gente de Israel gozaba de una aparente paz. Escuche bien, de una aparente paz, de una aparente abundancia y de una aparente prosperidad. ¿Sí? Sin embargo, la temperatura moral, la temperatura espiritual es muy similar a lo que ocurre hoy en día. ¿Sí? Eso comenzaba a oscurecerse porque la condición social olía mucho a corrupción. La corrupción que tenemos hoy en día es impresionante, ¿sí? Escuche bien, esa inestabilidad familiar que igualmente se vive hoy, se vivía en ese tiempo, por allá en el 775, 715 antes de Cristo, el tiempo de Oseas. Escuche bien, la amplia práctica de la inmoralidad, ¿sí? Odio de clases sociales, y la pobreza era sometida, el pobre era sometido. Aunque la gente seguía rindiendo culto a Jehová en ese tiempo, ¿sí? La idolatría seguía cobrando terreno, y ante esta temperatura del ambiente social religiosa, Oseas hace resonar un poderoso mensaje de esperanza, de que el pueblo retornaría a Dios. Escúchenme bien, hoy en día usted le dice a alguien y la gente permanece constantemente, si Dios quiere, ojalá Dios por todas partes, una aparente espiritualidad, pero por dentro la realidad es que están llenos de otras cosas y no quieren obedecer al Dios de la palabra. Lo que tenemos que mirar y tener muy claro. Dice allá en el versículo 4, con cuerdas humanas. Es interesante cómo Oseas habla, el escritor bíblico habla con cuerdas humanas. Y el profeta Oseas nos ilustra de la manera que Dios ha buscado amorosa y soberanamente estar cerca de su amante pecador, de nosotros, de usted y de mí. Y para ello usa una ilustración de un ganadero lanzando y atrayendo a sí mismo su ganado hacia él. Es una ilustración humana. Y permítame leer el Salmo 32:8. Dice, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Es lo que promete Dios en su palabra. Cuando tú y yo aceptamos esa invitación, cuando venimos a los pies de Cristo y empezamos a escuchar y empezamos a interactuar, empezamos a orar, a clamar al Señor, empezamos en esa dinámica que Dios quiere. Dios nos está trayendo, Él quiere instruir, nos quiere enseñar, quiere decirnos cómo debemos comportarnos para que recibamos buenos consejos, y Él siempre va a cuidar de ti y de mi. Gloria sea el nombre del Señor. Y es lo que dice la palabra. Y miren lo que dice el versículo 9. Interesante esto. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. Escúchame bien, suena fuerte, pero te quiero decir que tú no seas como el mulo y el caballo. Lo está diciendo la palabra. La traducción lenguaje actual está hablando claro el Señor a través de la palabra. No podemos seguir resistiéndonos al llamado del Señor. Tú que estás escuchando este mensaje en esta mañana, tú que has venido a la iglesia durante tanto tiempo y persistes en hacer tu voluntad y no la voluntad del Señor, escúchame bien, Dios te está llamando. Oseas nos hace ver, a ti y a mí, a ti escúchame bien, nos hace ver que Dios desde muy temprano mostró su gran interés a este pueblo. Y en Oseas capítulo 11, versículo 1, mira lo que dice ahí. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban
y a los ídolos ofrecían sahumerios. Escúchenme bien, cabe destacar que Dios nos dice que lo escogió desde la inmadurez, ¿sí? Ya que eran muchachos. El profeta nos resalta que escogió a este pueblo traicionero, a este pueblo cambiante, con base incondicional del amor que caracteriza a Dios. A ti te está llamando, ya que no optó por ir a Egipto, por la educada Egipto y por la sobresaliente civilización de aquel entonces. No fue a los fenicios, que eran altamente prósperos, comerciantes, ni mucho menos fue a los asirios, que eran la primera potencia militar, sino que escogió a los hebreos, que estaban en una pésima condición. Por eso dice la palabra de Señor que de lo vil y menospreciado tomó Dios para humillar, ¿sí? Y Él te está llamando, Él nos está llamando en nuestra condición y quiere que nosotros estemos con Él. Por eso, en esa miserable condición de esclavos, en medio de no tener valor propio, Dios se instrumenta, ¿sí?, de un hombre, de Moisés, y los atrae con este hombre hacia una libertad y una compasión que hoy está y quiere obrar en tu vida. Fui como para ellos, como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos comida, dice la palabra. Qué hermoso texto. ¿Qué reflexión podemos tomar ante lo que dice el Señor? De una situación humillante, Dios se propuso sacarlos de esa miserable esclavitud. Escúchame bien. Y quiero hacerlo contigo, quiere hacerlo contigo. Ellos sufrían y puso ante ellos todos los beneficios de la libertad. Por eso Oseas capítulo 2, versículos 14 y 15 dice de la siguiente manera, escucha bien: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, dice el Señor. El Señor estaba haciendo una promesa maravillosa a ese pueblo que era terco y lo comparaba como un mulo de un caballo. ¿Con quién te comparas a ti? ¿Crees que Dios te está hablando a ti y tú estás despreciando algo que el Señor te está ofreciendo en esta mañana? Hoy puede ser la última oportunidad. Y continúa diciendo ahí, ellos se resistían a esa atractiva forma con la que Dios había usado para atraerlos hacia Él. ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Señor? ¿Cuántas oportunidades te ha permitido que tú escuches el mensaje de la palabra? Que a ti se te arrime, se te acerquen por programas de televisión, en fin, de muchas formas, y tú no has querido escuchar. Escucha bien lo que viene. Con cuerdas de amor, dice el versículo 4. ¿Sí? Con cuerdas de amor. Oseas, ese gran amante del Señor, que decidió amar con un extraño amor. Ya que en nuestra realidad tanto los hombres y mujeres aman, pero aman a quienes lo aman. Corresponde, enamorados, si cumple las condiciones de esa relación que mutuamente se proponen o nos proponemos. Y cuando apenas sobreviene alguna pequeña falla o un error de alguna de las partes de la relación, entonces proceden a separarse, ¿sí? Proceden a terminar. Pero este amor que Oseas muestra a través de la lectura de la palabra como esposo de esta mujer fornicaria es un tanto muy extraño, que solo Dios puede ofrecer. Solo Dios puede ofrecer. El amor de Oseas es un amor incondicional, es un amor sacrificial. La relación de amor de Oseas para con esta esposa que fornica, ¿sí?, es la viva imagen del eterno amor incondicional de Dios para nosotros, para su pueblo, que una y otra vez la embarra, perdóname la expresión, le falla, pecamos.
Pero Dios siempre está allí. A pesar de nuestras falencias, Él siempre está dispuesto a amarte, a perdonarte la falla. Hermano, amigo y amiga, tú que escucha la palabra hoy. En el nombre del Señor te lo digo. Escucha la palabra hoy. Entiende lo que dice el Señor. Oseas 1:2 nos habla sobre eso. Una y otra vez falla, pero Él la perdona y Él te quiere perdonar. Él quiere que camines contigo, con Él, tú con Él, nosotros. Él quiere caminar contigo. Una y otra vez el pueblo presume adorar a Dios, pero coquetea con los placeres y con lo que el mundo le ofrece. E irresponsablemente nos dejamos seducir, se deja seducir, ¿sí? Y lo que dice el 12:1, mira lo que dice el 12:1, la palabra. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Escúchame bien, Dios está haciendo una promesa. Él lo dice, la iglesia del siglo XXI es arisca a ese atractivo amor que Dios manifiesta, a esa bendición de Dios que Dios manifiesta, que nos puso de manifiesto por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En consecuencia, ha decidido ¿qué? Apartarse del viento y sigue al solano. Se apartó del Señor y sigue permitiendo que lo golpee el sol sobre ellos. Es decir, que Dios siga tratando de llamarlo y uno resistiéndose a las bendiciones de Dios. No permitas que eso continúe sucediendo. Dios te está llamando con un propósito muy especial, y ese propósito tú lo vas a entender por medio de lo que dice la palabra cuando empezamos a interactuar con Él, cuando empezamos a orar, a clamar, cuando anhelamos escuchar la voz del Señor. Es lo que tú y yo necesitamos. Quiero concluir en esta preciosa mañana. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Capítulo 11, versículo 2 dice, capítulo 11, versículo de Oseas, dice lo siguiente: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. La palabra de Dios es clara. Ya tú no puedes seguir adorando, haciendo lo que Dios aborrece. No debes continuar haciendo eso. Y el versículo 3 dice lo siguiente: yo con todo eso, a pesar de que hacían esto, dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Escucha bien lo que dice el Señor. A pesar de lo que estabas haciendo, Él te cuidaba. Su misericordia te está cubriendo. La gracia te está llamando en esta mañana. Te está diciendo que su Hijo vino aquí a la tierra hace 2000 años por ti y por mí. Es hora de aceptar y caminar, empezar a aceptar esa invitación, porque Dios está contigo. Él está esperando que tú procedas y vengas, ¿sí?, al arrepentimiento. Hoy, reflexionando sobre la razón que mueve la voluntad de Dios para salvar al pecador. Y esa razón es el puro afecto de su voluntad, ¿sí? El puro afecto de su voluntad. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, dice la palabra del Señor, 5, 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué hermosa palabra. Entonces, usted y yo somos redimidos por Dios con base a su amor. Y ese amor puso de manifiesto al donarnos vida cuando estábamos en sufrimiento, en muerte, resurrección, ¿sí? De su único Hijo. Y ahora usted y yo podemos decir juntamente con el apóstol de amor en 1 de Juan 4:19. Miren lo que dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amado amigo, hermano y hermana, esto que estás escuchando hoy, ¿sí? Esto que ya sabes desde hoy, la pregunta es, ¿ya sabes esto? ¿Cómo vas a responder a la voluntad de ese amoroso Dios que te está llamando a retornar y afirmar tu relación de amor para con Él? ¿Cómo vas a responder? Recuerda la invitación que se te hizo hace 8 días. ¿Sí? Recuerda lo que el Señor ha hecho, lo que Él está manifestando. ¿Qué harás tú para manifestarle que en verdad aprecias ese amor? Lo que Él hizo con su Hijo, lo que le permitió que le sucediera a su Hijo por amor a ti y a mí. ¿Seguirás apacentándote tú? ¿Seguirás recibiendo todo aquello que tú sabes que te hace daño y no vendrás a Él? Yo te animo para que aceptes a Cristo, para que vengas a Cristo, porque solamente en Él hay redención. El profeta Oseas hace un poderoso llamado a través de ese sermón y te está diciendo hoy a través de su palabra, el Señor, ven, acércate. Esa invitación todavía está vigente y Dios está esperando que tú procedas al arrepentimiento. Ven, acércate a Él, porque solamente en Él hallaremos salvación. Recuerda que Oseas quiere decir redención. El solo hecho de la palabra Oseas, el nombre, significado de Oseas, podemos cotejarlo, asimilarlo, ¿sí? Como salvación. Así de que yo te animo en esta preciosa mañana para que oremos y para que no solamente tú, sino tu familia, tus vecinos, tus amigos sepan que tú eres un hijo de Dios. Si tú quieres, por favor, y si quieres cerrar tus ojos, por favor, hazlo y haz esta oración corta pero eficaz. Y gloria y alabanza a nuestro Dios. Señor, en esta mañana yo he comprendido la grandeza de tu amor. Y hoy quiero aceptarte como Señor y Salvador. Hoy he comprendido lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y lo que hoy, Señor, tú has comparado mi vida con la del profeta Oseas, Señor. Me he visto identificado con lo que le sucedía a él. Por eso hoy te quiero aceptar como mi Señor y como Salvador. Por favor, ayúdame, corrígeme. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, hermano y hermana, por favor, háznoslo saber. Queremos seguir y vamos a seguir orando por ti. Y pediremos al Señor que nos ayude siempre a estar contigo y para que tú continúes caminando con Él y con nosotros, con aquella iglesia que el Señor va a levantar un día. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Un abrazo y bendiciones.